que tranquilidad con eso. Ahí se acaba de dar inicio a la grabación, muchas gracias. Y el día de hoy vamos a tener a nuestro expositor principal, lo presento frente a ustedes, su nombre es Juan Carlos Leighton. Ahí justamente tenemos una consulta que no me gustaría seguir adelante sin antes resolver esa duda. No sé si Norma tiene alguna consulta al respecto, un comentario. De todas maneras, vamos a dar un espacio ahí para las interrogantes, así que no hay problema. Entonces, como les decía, como les comentaba, el día de hoy nuestro expositor va a ser Juan Carlos Leighton. Él es socio y gerente de sostenibilidad estratégica en Proyecta Impacto, ingeniero civil de profesión, con más de 8 años de experiencia liderando proyectos nacionales e internacionales, tanto en la región, a nivel México, Chile, los distintos países, tanto de Latinoamérica como del continente en general, apoyando el progreso de ciertas estrategias de distintas organizaciones e industrias para desarrollar la sostenibilidad bajo diversos estándares internacionales, justamente estándares como la ANIS. Así que, nuevamente reiterar el agradecimiento, vamos a dar ciertos espacios para poder participar, eso es lo más importante, y le doy ahí el pase a Juan Carlos para que pueda iniciar esta conversación. Todo tuyo, Juan Carlos. Perfecto, muchas gracias, Ignacio. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Como decía Ignacio, mi nombre es Juan Carlos Leighton y hoy día un poco lo que nos convoca dentro de este webinar es las NIS, ¿sí? Un poquito a priori respecto a la agenda que tenemos hoy en día es el entender las NIS, de dónde vienen, de dónde se nos empieza a exigir esta necesidad de reportar bajo un marco. Entender también, y muy importante, yo creo que la duda que a todos nos saltan al escuchar que existe hoy día una normativa en México con temas de reportabilidad, a quienes nos aplica, o si nos aplica o es voluntario. Entender también que es un proceso que desde el CINIF, que es la entidad que impulsa las NIS, que existen ciertas excepciones y facilidades al momento de ir adoptando cada una de estas normas que también vamos a ver. Y tal vez no vamos a entrar a tanta profundidad, pero es algo que nos interesa también compartir con ustedes, distintos ejemplos prácticos por indicador Ipsos, en donde hicimos un análisis de buscar empresas mexicanas que hoy día están reportando a través ya sea un reporte, una memoria integrada o distintas formas de entregar información de su desempeño socioambiental de manera pública y que podría estar enlazado de alguna manera de la forma de cómo ir reportando cada uno de estos tópicos, de manera de que ustedes tengan esta información a partir de la participación también de este webinar que nosotros les podamos entregar, de cómo hoy día algunas empresas de distintas industrias y sectores están dando respuesta desde ya a estos tópicos que se empiezan a exigir a partir de las NIS, ¿sí? Obviamente vamos a tener una ronda de preguntas en donde ahí Ignacio nos va a estar ayudando a poder recopilar. Podemos esperar hasta ese espacio para poder levantar la mano y decir yo tengo una pregunta y bienvenido a abrir el micrófono, o si en la medida de que vayamos avanzando en esta presentación, si prefieran dejarla dentro del chat de esto, también es válido. De igual manera, va a haber un espacio en donde también yo les voy a pedir que puedan abrir sus micrófonos. Tenemos un par de preguntas, sobre todo para poder hacer un espacio también un poquito más participativo y también entender el contexto asociado a las NIS, ¿sí? Entonces, partamos primero por entender qué son las NIS y qué se exige a nivel general, ¿sí? Entender que las normas NIS son un estándar emitido desde ya por el Consejo Mexicano de las Normas de Información Financiera y Sostenibilidad, la CINIF, dentro de las cuales existen dos marcos. Uno que es el marco conceptual de las normas de información de sostenibilidad, que es A1, y el marco B1, que son los indicadores básicos de sostenibilidad. Como lo veían en la agenda, estos ejemplos, cuando decíamos Ipsos, nos referimos a estos indicadores particulares, en los cuales, ¿qué es lo que se busca como objetivo principal respecto a las NIS? Es poder unificar la manera en la cual nosotros como empresa estamos publicando, reportando ciertos indicadores de sostenibilidad, de manera de que al momento de entregar esta información de manera pública, que por lo general el principal público es aquellos que son inversionistas o posibles clientes o la banca, etcétera, puedan ir entendiendo que la información que nosotros estamos entregando tiene una forma
de calcularse o de basarse bajo cierto estándar, no es algo inventado por nosotros, tiene mucho más peso al momento de ir a entregar esta información y de esa manera la información que nosotros nos entregamos no se pone en tela de juicio el entender si es que, por ejemplo, estamos entregando una información que acomodamos para que se vea más bonito, por ejemplo, sino que estamos cumpliendo bajo este marco regulatorio cada uno de los puntos para poder publicar mi información en la medida de temas ambientales, sociales y de gobernanza, entendiendo de que lo que se busca es la calidad y la transparencia de esta información, pero obviamente también lo que se busca acá es cómo se integra con el mundo o con la reportabilidad financiera de las empresas. Cómo se comunican, entendiendo de que tienen que ir de la mano para que hablemos de sostenibilidad, no podemos solamente hablar de la parte ambiental o de la parte social, sino que también siempre tiene que ir la parte económica, y eso es el objetivo principal de las NIS, como de qué forma hoy día nosotros podemos estar integrando estos dos mundos que tienen que ir de la mano para que obviamente esto sea estratégico y no sea algo puntual que queramos simplemente cumplir con un check, ¿sí? A nivel particular, entender de que estas NIS tienen 30 métricas a nivel universal, entendiendo que son 21, como sale acá, 21 datos cuantitativos y 9 cualitativos, dentro de los cuales vamos a poder ver más adelante una tablita que sale segregado cada uno de los tópicos que las empresas deberían empezar a cumplir con cada uno de estos, ¿sí? Y en ese sentido, entender de que a priori esto se separa en tres grandes tópicos: el tema ambiental, social y de gobernanza, en donde aquí muestro algunos ejemplos de qué es lo que se me empieza a exigir como empresa o que me empieza a regir dentro de distintos niveles, que podría ser la parte ambiental, como por ejemplo el tema de emisiones de gases de efecto invernadero, el uso de agua, el tema de residuos. Por la parte social, temas de equidad de género, capacitaciones, seguridad laboral, y de gobernanza, por ejemplo, temas de composición del consejo, temas de ética y privacidad, que si se fijan, hay varios de estos indicadores que seguramente hoy día ya estamos manejando como empresa, por ejemplo, en temas de seguridad laboral o por el tema de la composición del consejo, que son cosas que tal vez ya se manejan, pero que seguramente tendríamos que entrar a profundizar para poder ver de qué forma podemos ir integrando lo que me pide el marco de las NIS a lo que nosotros podríamos estar desarrollando, ¿sí? Entonces, entrar a entender cuándo y para quiénes aplican cada uno de estos puntos, ¿sí? Primero que todo, entender que esto entró en vigor a partir de enero de este año y es de carácter obligatorio para aquellas empresas que aplican a partir de 2026, entendiendo que el 2026 nosotros vamos a estar reportando información con los datos e información del 2025, ¿sí? ¿Para quiénes aplica? En este sentido, las NIS definen que aplica para toda entidad que prepare información de sostenibilidad como parte de su reporte financiero bajo el marco de las NIF, ¿sí? O sea, si nosotros hoy día ya estamos reportando información financiera bajo este marco, debemos y obligatoriamente debemos estar entregando esta información a partir del marco de las NIS, integrando la parte financiera de las NIF en conjunto con la parte de sostenibilidad o ambiental, social y de gobernanza de las NIS, ¿sí? Esta información de sostenibilidad se tiene que publicar al mismo tiempo de este periodo y dependiendo de que si nosotros tenemos tiempos establecidos con respecto a esta información financiera, es que tenemos que cumplir en paralelo con el tiempo que se nos pide o se nos entrega con respecto a las NIS. Entender de que si nosotros como empresa no preparamos estados financieros con propósito general, en ese sentido, por ejemplo, solamente tenemos reportes internos o que de cierta manera no buscamos, no buscamos tener reportes asociados a que se nos pida de parte del consejo, de que se auditen o de que, por ejemplo, necesitamos entregar esta información bajo decisiones para inversión o créditos, etcétera. Ay, disculpe, moví la pantalla. Eh, no son obligatorias, pero sí, obviamente, está la apertura a poder adoptarlas voluntariamente y si se decide publicar esta información de sostenibilidad, nos ayuda a poder estructurar y tener calidad en la información que nosotros vamos entregando según este estándar. O sea, este punto es sumamente importante y relevante, sobre todo entendiendo de que lo que busca acá
es entender de qué manera nosotros, si es que no es obligatorio, de qué manera podemos adoptar esto para que tener una información súper robusta y que nos permita poder entregar los distintos tópicos que se exigen a partir de las NIS a públicos que por lo general se entregan estos informes, que son inversionistas y clientes, y que de esta manera poder dar a entender los avances que tengo en materia de sostenibilidad, pero también de qué manera me muestro yo que mi empresa, invertir en mi empresa o comprar en mi empresa es una inversión más sostenible, menos riesgosa, porque estoy avanzando en materia de sostenibilidad, ¿sí? Entonces, igual tengo aquí esta flechita que es un gran pero, y seguramente ahí levantaron una manito. Más adelante vamos a avanzar con las preguntas, si la quieres dejar anotada eh, para poder avanzar. Gracias, Ignacio. Pero muy importante para ir entendiendo algunas cosas para ver si es que nuestra empresa aplica o no aplica, ¿sí? Lo primero es si importa que la empresa esté listada en bolsa o no. Por lo general, lo primero que nos salta es como, bueno, si yo no soy una empresa abierta en bolsa, ¿por qué tengo que estar reportando esto? En este sentido, no es un criterio determinante para poder definir si nosotros hoy día tenemos o no que estar utilizando las NIS o aplican las NIS para mi empresa. Lo que manda acá es lo principal que decía. Si yo preparo como empresa estados financieros de este propósito general que definíamos para un usuario específico, la respuesta es sí, sí me están aplicando las NIS. Por otra parte, entender si es que mi empresa reporta voluntariamente estos estados financieros, ¿tengo que aplicar a las NIS? La respuesta en este sentido es depende, ¿sí? Depende de qué. Primero, lo que hablábamos, del propósito, si es a nivel general o es un propósito particular. Si es propósito a nivel general, por ejemplo, lo publico en mi página web, lo entrego a ciertos bancos inversionistas o ciertos clientes me lo piden, al momento de estar entregando esto, sí me estarían aplicando las NIS y yo debería estar reportando en conjunto con mis estados financieros los resultados de las NIS con respecto a estos 30 indicadores que me piden desde las Ipsos dentro de las NIS, ¿sí? Ahora, como decíamos, yo reporto voluntariamente mis estados financieros, pero es de propósito particular. O sea, por ejemplo, un reporte hecho a medida en el cual se necesita para, por ejemplo, como sale acá, para un contrato con un banco, y fue algo muy particular, no me obligan a que yo adopte las NIS para poder tener que reportar junto con mis estados financieros mi desempeño socioambiental, ¿sí? En ese sentido, igual manera, y lo dejo acá destacado, es sumamente importante entender de que si no estamos dentro de la obligatoriedad de poder reportar dentro de lo que es este marco de las NIS, sí es sumamente importante entender de que si hoy día se está alineando este marco con respecto a poder mostrar la información de tu desempeño socioambiental por parte de México, es sumamente importante de ver de qué forma nosotros podemos ir definiendo estos proyectos para poder entender de cómo podemos estar reportando y alinearnos voluntariamente de forma de poder tomar estos estándares que nos permitan poder avanzar hacia una buena reportabilidad de información y, como lo decía antes, el poder demostrar tanto los avances de empresas que tengo en esta materia, así como poder demostrar que la inversión en mi empresa, es una inversión menos riesgosa o que tiene un impacto positivo en temas socioambientales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, igual acá quise dejar un mapa como para poder ir entendiendo si es que realmente nos aplica o no nos aplica a los casos particulares de las distintas empresas que hoy día estamos, entendiendo de si por una parte yo como empresa preparo estos estados financieros con propósito general, como mencionaba, bajo las NIF, por ejemplo. Si la respuesta es no y solamente es con propósito particular, como veíamos, estas NIF no son obligatorias y puedo adoptarlas voluntariamente. Ahora, si la respuesta es sí, sale otra pregunta. ¿Vas a incluir esta información de sostenibilidad como parte del informe financiero? Si la respuesta es sí, las NIS deberían aplicar y son obligatorias dentro de lo que es el marco del CINIF. Y si es no, nuevamente se pueden adoptar voluntariamente, pero no son obligatorias para las empresas, ¿sí? Y simplemente lo que mencionaba anteriormente es que si es estar listado o no en bolsa es irrelevante para esta definición, y aquí lo importante es el tipo de estados financieros que yo entrego y si incluyo o no información de sostenibilidad a partir de esto, ¿sí?
Entonces, tal vez ahí primero abro ese espacio de consulta respecto a lo que veíamos anteriormente, y tal vez consultarle y preguntarle a ustedes, a partir de estas definiciones o este marco que veíamos respecto a si me aplican o no aplican, ¿ustedes ven que su empresa les aplica obligatoriamente, o si no se les aplica obligatoriamente, ven como un espacio respecto a poder adoptarlas de manera voluntaria? No sé ahí si alguien Súper. quisiese alinear. Sí, justamente ahí le damos la palabra a Ramday, que había levantado la mano. Ramday, para que puedas comentarnos tu consulta, tu interrogante. Si mal no recuerdo, al principio de la instancia también Norma nos había levantado la mano. Independientemente de ustedes dos, dejamos la invitación extendida para que puedan interactuar con nosotros ahí en el chat, o por acá levantando la mano con alguna de las interrogantes, quizás aplicándolo a su industria, a su organización. Nosotros felices de poder responder esas consultas. Así que ahí los invitamos a animarse nomás con las consultas. Si no, seguimos ahí adelante en vista del tiempo, Juan Carlos. Si no, no sé si ahí me puedes ayudar, Ignacio, y no sé si alguien pueda comentar como a priori dentro de esta definición si a su empresa le aplica obligatoriamente o no, como para también entender si entendimos, y obviamente si no hay un espacio también como para poder ver si realmente aplica o no para esa empresa o el caso particular que quieran ver. Eso, súper. Por ejemplo, abro ahí la palabra para, no sé si Gabriel, de parte de Gaza, nos quieres comentar tu experiencia, algunas consultas que tengas. Nosotros felices de poder responder en esta instancia. Diana también, ahí una amiga de la casa, también dispuesto siempre a poder responder tus consultas. Irina también. Cualquier tipo de pregunta relacionada ahí a lo que estaba comentando Juan Carlos, nosotros felices de poder responder. Por ejemplo, ahí, Gabriel, no sé cómo lo han podido abordar desde el punto de vista en de Gaza respecto a la implementación de la norma NIS. No sé si nos puedes comentar. Pues bien, Gracias. estaba revisando lo que estaba presentando Juan Carlos. Aquí el tema es si aplica o no aplica, ¿no? Entonces, así comentas que si cumplen con las NIF y con las SINIF, pues en teoría deberían de aplicar las NIS, ¿no? Así lo entendí. Entonces, ahora sería revisar con la parte financiera si se están reportando los estados financieros con las NIF, que en México, evidentemente, por lo regular, yo que he tomado clases de contabilidad, sí, esas normas aplican para los estados financieros en México. Nada más sería hacer el match contra la gente de finanzas para revisar estos reportes financieros, y en este caso hacer la consulta si nos tendría que aplicar adicionalmente, porque también hay auditorías de responsabilidad social, de clientes. Entonces, muchas de las veces estos marcos normativos pues nos ayudan para evaluarnos mejor en estas auditorías de clientes. Sería lo único que... Sí, no, totalmente ahí. Gracias, Gabriel, por tu intervención, y total. O sea, si hoy día ustedes como empresa están reportando su estado financiero, en este caso bajo las NIF mexicanas, deberíamos estar incluyendo las NIS a estos estados financieros en conjunto para poder avanzar hacia reportar los distintos indicadores asociados a la IPSO. Sí. Pero, Gina, no sé si hay alguien más tiene algún comentario. Si no, Sí, de a todas ver, maneras, ronda de ahí preguntas. eso mismo iba a Para comentar. avanzar. ¿Sí? Avancemos. Perfecto. Entonces, como les comentaba, ahí teníamos un poco la definición de qué son las NIS, por otra parte, a quiénes nos aplican o no, y si las podemos ir tomando voluntariamente. Como les decía, sumamente importante en el poder estar aplicándonos a un marco. En este caso, podemos estar tomando marcos de referencia internacional como un GRI, como lo es SASB, para temas de reportabilidad, pero también en términos de inversión es sumamente importante que si hoy día existe un marco regulatorio a nivel nacional, como lo está haciendo las NIFs, eso da mucho peso e importancia a cómo nosotros podemos entregar esa información. O sea, ahí tal vez hago una comparación de lo que ha ocurrido hace algunos años en Chile,
desde la Comisión de Mercados Financieros, en donde se empezaron a establecer indicadores en los cuales se le pedían a las empresas de reportar en temas de sostenibilidad, que partió un poco, y por eso hago el paralelo, partió muy de la mano como lo que está partiendo hoy día en México, un pool de indicadores en temas de ambiental, social y de gobernanza, los cuales eran obligatorios para estas empresas tener que reportar, y que por eso mismo menciono y invitarlos que si no llegasen a ser obligatorios para sus empresas, sí se empiecen a adoptar voluntariamente, porque comentar desde un tiempo a esta parte en Chile, eso ha ido evolucionando, entendiendo de que primero teníamos un pool de indicadores, todos los mismos para todas las empresas, pero obviamente tal vez algunos indicadores, y ya vamos a entrar de hecho en los puntos de excepción y facilidades, algunos indicadores van a hacer más sentidos que otros para mi empresa al momento de publicar, y que hoy en día, al menos en Chile con esta norma chilena, han ido avanzando en basarse en una materialidad o en un SASB para ir entendiendo qué tengo que ir reportando, no obligándome a reportar un indicador que no tiene que ver con mi industria o con mi sector, y que hoy día está establecido y muy de la mano con otras normas internacionales. Entonces, por lo mismo, y comparto un poquito este análisis de que veo muy en paralelo de lo que empezó a pasar en Chile hace un par de años atrás con respecto a esta normativa. Se parece mucho a la normativa que hoy día estamos viendo de las NIS en México, y que seguramente va a seguir avanzando de cara a cómo podemos ir perfeccionando la forma de entregar esta información a distintos públicos de interés. ¿Sí? Entonces, como decía, entrando a este punto de excepciones y facilidades, entender primero que todo de que como primer año vamos a estar considerando el año 2025. O sea, dentro de lo que yo reporte en 2026 siempre va a ser la información del año 2025, y que la primera excepción que se presenta dentro de estas normas es que no te van a estar pidiendo una información comparativa con años anteriores. No así con los siguientes reportes, por ejemplo, con el año 2027, en donde yo voy a estar reportando información del 2026, pero adicionalmente voy a tener que estar mostrando información comparativa con el 2025. Entonces, es la primera facilidad de entrada que entrega las NIS con respecto a la información que tenemos que empezar a publicar. Por otra parte, existen ciertos alivios específicos, como de dos indicadores en particulares, la parte ambiental, por una parte lo que es la huella de carbono y lo que es de alcance 3, que ahí al menos la NIS lo que entiende es que para aquellas empresas que hoy día todavía no han avanzado en su medición de huella de carbono, que al menos tengan su huella de carbono de alcance 1 y 2 medidas y puedan estar reportando durante el año 2026 con información del 2025, y entendiendo de que obviamente vamos a tener que trabajar en ese alcance 3, que son temas más indirectos, emisiones más indirectas, que tal vez pueden ser información mucho más difícil de ir a encontrar, y que por eso existe este alivio específico para este IPSO asociado a temas ambientales. Y así con el tema también del capítulo que tiene que ver con inversión sostenible, por la complejidad que tiene que ver con su determinación, o que tal vez hoy en día dentro de nuestra estrategia como empresa no tenemos el tema de inversión sostenible como un tópico específico, y eso también nos invita mucho para poder ir a dar cumplimiento a estas NIS, el cómo nosotros como empresa avanzamos tal vez hacia una estrategia de sostenibilidad, en donde hoy día podemos estar teniendo distintas iniciativas, tal vez sueltas, por ejemplo, en temas de comunidad. Hoy día ya están levantando su huella de carbono, o algunas iniciativas asociadas a trabajadores, pero al no tener una hoja de ruta clara, tal vez estas distintas iniciativas no van alineadas a un mismo objetivo, y por eso también lo que se busca mucho con esto es cómo nosotros empezamos a plantear una estrategia, una hoja de ruta para poder avanzar en los distintos desafíos que tiene mi empresa, y cómo desde ahí poder poner énfasis en los distintos tópicos que salen tanto de aquí, así como de la estrategia que se pueda plantear y avanzar con la empresa. ¿Sí? Otro punto muy importante tiene que ver con la materialidad, que no sé si han escuchado del ejercicio de materialidad, que lo que busca es poder priorizar priorizar los distintos tópicos que tienen que ver con temas ambientales, sociales y de gobernanza de la empresa. O sea, ¿qué es lo más relevante para mi empresa poder trabajar en materia de sostenibilidad?
y lo que la materialidad lo que busca es tener la visión no tan solo interna de la empresa, sino que también salir a consultar a distintos públicos de interés como clientes, proveedores, trabajadores, etcétera, y de esa manera poder entender y tener una visión heterogénea, no tan solo interna, sino que con esa visión más desde los stakeholders y poder definir qué es lo más prioritario para ambos en términos de impactos asociados a temas ESG. Entonces, lo que aquí busca esta facilidad o excepción es que las NIS no te exige una matriz de materialidad sofisticada, que podemos hablar de una materialidad de impacto o una doble materialidad que unifica tanto la parte de impactos de sostenibilidad como el impacto financiero, pero sí lo que te pide es que por una parte exista algún mecanismo en el cual tú puedas priorizar como empresa cuáles van a ser tus principales tópicos en temas de sostenibilidad, lo que sí no quiere decir que si algún tema no es relevante o no es material, no me puedo excusar para reportar mis indicadores básicos de sostenibilidad o IPSO dentro de mi reporte, sino que más bien este resultado de materialidad o de priorización de impactos o de temas ASG, lo que me va a decir es qué tanta profundidad le vamos a dar al tema o no, ¿sí? Eso es en términos de excepción dentro de lo que tiene que ver con materialidad. Y obviamente estos otros 3 puntos que están acá desde la información no disponible a la fecha de presentación. Como decía, para aquellos que les aplica este tópico de manera obligatoria, seguramente existen ciertas fechas de presentación, normalmente marzo, máximo abril, que dependen mucho de cuándo se entregan también estos reportes financieros, recordando que se tienen que entregar en las mismas fechas y que al momento de no tener la información disponible para poder presentar, las NIS permite no retrasar esta emisión de los estados financieros y de la información de sostenibilidad y poder divulgar dentro del capítulo que no se tiene, pero que específicamente se pueda publicar cuándo estará disponible, qué es lo que se va a hacer y cómo se planea obtener esta información, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si nosotros tenemos una fecha específica para publicar, pero resulta que todavía no tenemos los resultados, la NIS tiene esas holguras de que la información no se presente explicando el por qué no se tiene, qué es lo que se hará, como decía, y para cuándo puede llegar a estar disponible, ¿sí? Y por otra parte, queda muy de la mano estos últimos 2 puntos. Tenemos el tema de la incertidumbre en la medición y la corrección de errores. Obviamente pueden existir ciertos indicadores que tengan incertidumbres al medir, que al momento que estemos entregando información no tengamos la información base. Por ejemplo, pasa mucho si es que queremos entregar a comienzos del próximo año una huella de carbono y resulta que recién estamos terminando de cerrar el año y necesitamos todos los estados de consumos de energía, temas de proveedores, etcétera, etcétera, todo lo que conlleva el tema de huella de carbono, y resulta de que obviamente vamos a tener que hacer ciertos prorrateos para poder entregar esa información y ese resultado para cumplir con los primeros 3 o 4 indicadores en temas ambientales. Entonces, ese punto también existe esa facilidad por parte de la NIS de poder reconocer que existen incertidumbres y que obviamente acá lo que se prioriza y lo que nosotros también aconsejamos al momento de salir a reportar esta información es que podamos decir explícitamente de cuáles fueron los supuestos asociados a esta información y que obviamente cuál es el siguiente trabajo para poder también de cierta forma aprovechar la vitrina que se nos entrega para poder decir cuál es nuestro desempeño socioambiental, el cómo vamos a seguir trabajando en materia de, en este caso de ejemplo, la huella de carbono, cuándo la vamos a tener y cuáles son los siguientes pasos y cuál es nuestro compromiso al final del día con ese indicador que tal vez teníamos ciertas incertidumbres, pero que la idea es siempre ir mejorando esa medición, ¿sí? Y por último, dentro de estas excepciones y facilidades, tiene que ver con las correcciones de errores o cambio en estimaciones, ¿sí? Aquí se detalla en específico que se pueden corregir errores dentro de periodos anteriores y que en temas de, por dar un ejemplo, que nosotros ya pudimos reportar 2026 como información 2025, pero durante el año 2026 estuvimos trabajando en el proyecto para poder entregar una mejor información, reducir las incertidumbres como mencionaba anteriormente, etcétera, etcétera, y nos dimos cuenta de que en el mismo ejemplo, que me sale bien fácil el tema de huella de carbono, nuestro resultado de huella de carbono que entregamos el 2026 con información 2025 cambió por algún tópico, alguna consideración o alguna estimación que hoy día ya tenemos esa información.
para el reporte de 2027 está esa facilidad por parte de las NIS, que nosotros podamos reportar que cambió ese dato que nosotros entregamos el año anterior, podamos reportar el dato en específico que cambió acá y que de cierta manera nos facilita el poder estar adoptando estas normas para poder estar entregando la información correspondiente a las NIS, ¿sí? Entonces, eso a priori, para entender que si bien es un marco que busca regular qué información tenemos que salir a entregar por parte de los distintos equipos y de qué manera nosotros estamos entregando la información de nuestro desempeño ambiental, social y de gobernanza, entender de igual manera de lo que se busca aquí es una adopción mucho más tranquila, por así decirlo, o mucho más fácil, entendiendo de que tal vez al momento de hacer nuestro primer ejercicio no vamos a tener toda la información, pero que justamente tiene esta apertura a poder ver de qué forma nos podemos ir adoptando de la mejor manera, ¿sí? Entonces, hasta ahí un poco como estas excepciones y ya entramos derecho a lo que tiene que ver con estos indicadores básicos de sostenibilidad o los IPSO, que como les mencionaba son estos 30 indicadores, 21 cuantitativos y los otros 9 cualitativos. Y aquí tal vez abro el micrófono nuevamente para poder ver si es que alguien nos pudiese comentar. Yo entiendo que algunas empresas respondieron estos formularios que le enviamos previo a esta reunión. De igual forma, después de este webinar, si alguien quiere responder ese cuestionario, que es un cuestionario súper sencillo, cortito, en el cual unificamos varios de estos indicadores para entender a priori si es que las empresas hoy día cumplen, no cumplen, cumplen parcialmente o para ellos no aplican, y de esa manera poder estar trabajando en un informe en que nosotros les enviamos como preliminar, en donde les podemos decir nivel de cumplimiento o de desempeño que están teniendo en su reportabilidad de información. Como digo, si no lo han respondido, los pueden seguir respondiendo. Eso de manera automática se generan esos informes que, como digo, son preliminares, pero nos dan una primera luz de entender hacia dónde podemos avanzar. Pero a priori acá, que tenemos todos los indicadores, me gustaría, si alguien me pudiese comentar de sus empresas, ¿cómo ven hoy día estos indicadores? Si creen que tienen abarcado un alto porcentaje dentro de lo que hoy día se ve acá, dentro de los distintos indicadores de las NIS, cuáles tal vez son algunos de esos tópicos que ven que hoy día están desarrollados, o incluso si pueden llegar a identificar dentro de este listado de información aquellos que hoy día tengamos una brecha importante y resulta que puede ser algo que se pueda estar trabajando hacia adelante. Entonces, no sé si hay alguien que quisiese hacer un comentario de cómo hoy día está su empresa preparada con respecto a estos IPSO, si es que hoy día están trabajando en alguno de estos puntos o ven algún punto que en particular decimos, sabes que hoy día no estoy avanzando en esto y puede ser un gap importante para poder trabajar dentro de lo que es el reporte del próximo año. Súper. Eso, invitados ahí, invitadas a poder comunicarse con nosotros, por ejemplo, y ya que tuvimos la palabra ahí de Gabriel, para poder diversificar la participación, no sé si Jessica de San Jacinto, ya que nosotros ahí nos conocemos, tuvimos una conversación hace algunos meses, aprovechando eso, no sé si nos quieras contar un poco del estado de madurez en torno al conocimiento de estas normas de información de sostenibilidad, Jessica, si nos pudieras contar algo de cómo lo han abordado o cómo lo pretenden abordar en el grupo. No sé si ahí sería valioso también tener esa participación. También, aprovechando ahí la apertura del micrófono, nos había comentado una interrogante Rodrigo Álvarez, respecto de si la decisión de incluir la información de sostenibilidad en el marco de la NIF sigue siendo voluntaria. Es decir, solo si se decide la inclusión se vuelve obligatorio regirse por la NIS. Esa es la consulta de Rodrigo y ahí le reitero el llamado a ver si Jessica nos puede comentar algo también. Perfecto, y no sé si primero Jessica nos pueda comentar. Hola, buenos días a todos. Buenos días.
haciendo referencia a lo que comentan, en Grupo San Jacinto se está trabajando como primera parte todos los que son la parte de emisiones. Estamos trabajando ahí para obtener la huella de carbono. Ahorita actualmente tenemos lo de los indicadores de consumo de agua, el de energías renovables, la de inversión de sostenibilidad todavía no lo manejamos internamente, al igual también lo de residuos, lo básico, ¿no? O sea, que es residuos, energía, emisiones directas, en este caso, la huella de carbono, que es la que estamos pendiente de realizar para el próximo año, y pues todo lo de los residuos. En la parte social como tal, tenemos lo de todo lo que es la hora de capacitación, evaluaciones de desempeño del personal y los accidentes y enfermedades. En la parte de gobernanza, ahí todavía nos falta un poquito tener más bases, ya que sí contamos con mujeres en el consejo administrativo, pero no lo tenemos como identificado todavía. Los indicadores cualitativos, pues la verdad es de que eso es nuevo para nosotros todavía, entonces todavía nos falta explorar esa parte, pero por lo menos el ambiental, social y gobernanza, pues sí se están trabajando actualmente, viendo como partida en el 2016 comenzar a ser como la base de todos estos indicadores para expresarlos. O sea, ahorita los tenemos internamente, pero pues necesitamos juntarlos todos en un reporte en este caso para poderlos reportar a clientes. Nosotros todavía no contamos en la bolsa de valores, pero sí muchos clientes ya no los están como tal solicitando. No, perfecto. Muchas gracias ahí por la apertura, Jessica. Y sí, es un desafío por una parte los cuantitativos, pensando en que todavía no cerramos el año y queremos empezar a trabajar cada uno de estos indicadores. Obviamente hay que empezar a hacer o empezar a trabajar con los equipos, que también es una oportunidad bien importante de cómo empezamos a trabajar con los equipos desde ya, para que cada uno de estos indicadores puedan ser un marco de trabajo para ellos y exista cierta frecuencia de reportabilidad, entendamos qué es lo que tenemos que estar trabajando y de esa manera durante el año se tenga esa información y no esperemos como que se cierre el año para empezar a recopilarla. Obviamente es un poquito más caótico, pero es un ejercicio, pero es algo que pasa normalmente para las empresas que reportan bajo ciertas normativas, pasa en México, pasa en Chile, pasa en varias partes, o todas partes del mundo, pero qué bueno que también tengan bien identificado como de qué forma pueden ir avanzando y sobre todo también de aquellas cosas que pueden llegar a ser un desafío, como lo mencionaba en indicadores cualitativos, que yo entendería y creería que al menos en mi experiencia con algunas empresas en México, temas como de igualdad de oportunidades, de temas de brechas salariales o incluso en temas de diversidad e inclusión, de repente son temas que todavía están recién empezándose a tocar, que son difíciles también de tocar muchas veces en algunos directorios de empresa, pero que obviamente se tiene que buscar de qué forma, por quiénes nos abanderamos, si lo queremos decir así, no es necesario tocar como todos los tópicos, pero obviamente de qué manera podemos ir trabajando en una estrategia que les permita a las empresas que le haga sentido y que también de qué manera podemos generar ese impacto. Pero genial, Jessica, gracias por tu participación. Y sobre la pregunta, simplemente mencionar que si es que nosotros hoy en día ya estamos reportando estos estados financieros a partir de las NIF mexicanas, es obligatorio estar reportando al mismo tiempo bajo las NIS. O sea, lo que decía al comienzo y lo que busca todo este marco regulatorio es que la parte financiera vaya de la mano con la parte de sostenibilidad, con los impactos ambientales, sociales y de gobernanza que nosotros podamos tener como empresa. Entonces, de esa forma, poder entender que son dos cosas que no pueden ir por caminos separados. Obviamente, en la medida que se vayan adoptando, es necesario ir trabajando en ella, tal vez, y ha pasado algunas veces que cuando las empresas empiezan a trabajar en su estrategia de sostenibilidad, tal vez va muy aparte de lo que puede ser una estrategia más financiera propiamente tal, pero justamente la idea es poder ir viendo cómo convergen estos dos caminos, porque tienen que ver unos con otros en temas del impacto, en temas de cómo se reducen costos, en cómo hoy día podemos ir obteniendo nuevas oportunidades de negocio o financiamiento asociados al desempeño social y ambiental de mi empresa,
que tienen que ver también con una estrategia financiera y de qué manera van convergiendo es un poco el objetivo totalmente tanto de una estrategia de sostenibilidad, así como de lo que buscan las NIS, ¿sí? Entonces, yo no sé ahí si hay alguna otra consulta, Ignacio, que hayan dejado dentro del Sí, chat, porque simplemente para mostrar y dejar espacio para las preguntas, nosotros les vamos a enviar esta presentación, pero ahora lo que viene hacia adelante es que nosotros estuvimos preparando a partir de cada uno de los indicadores que les presentábamos acá, dejamos un ejemplo de empresa por cada uno de estos indicadores para entender hoy día que poder primero identificar que existen empresas de mi industria que hoy día ya están trabajando en este tópico, tal vez no de las manos de las NIS, pero sí que dentro de su reporte de sostenibilidad, de su memoria integrada o de sus publicaciones dentro de su página, ya están mostrando información respecto a eso, por lo tanto, al momento de ir a cumplir o necesitar cumplir las NIS, ya tienen ese paso avanzado y de esa manera también podamos ir viendo de qué manera se muestra esta información y simplemente por dar un ejemplo antes de pasar a las preguntas, acá para el tema de alcance 1, alcance 2, dejo algunas empresas como lo puede ser tracción de logística o alimentos en temas de Grupo Bimbo, que ya están reportando, por ejemplo, lo que veíamos del el tema de huella de carbono en distintos alcances, o en temas de consumo de energía de una empresa llamada Vitro, o bueno, se repiten también Grupo Bimbo o algunas empresas tal vez que son más grandes, porque también nos pasa mucho de comparativamente con tal vez otros países o en otras partes, no se tienen tantos reportes dentro de lo que son las empresas mexicanas, pero obviamente lo que buscamos con esto es poder ir entendiendo de qué manera hoy día se está reportando la información, qué información se está reportando y cómo esto se enlaza con las NIS. Entonces, como decía, toda esta información la van a poder tener disponible en la presentación que les vamos a enviar. Y como mencionaba, son varias distintas empresas que salen aquí para cada uno de los Ipsos y los distintos tópicos, ¿sí? Entonces, Ignacio, si me ayudas con las preguntas para poder pasar a esa sección. súper. Vamos a ir comentando algunas interrogantes. La primera tiene relación con un CKD está obligado a reportar de manera integral la información ESG de cada una de sus empresas promovidas, sin importar la diversidad de sectores en los que operen. Esa es una de las interrogantes. Sí, no, entiendo de que, primero que todo, y ahí si es que está la persona que hizo esa pregunta, el tema de la definición de un CKD me puede estar ayudando como en ese término más de acá, pero entiendo de que lo que se busca acá es que la información que se reporta es la empresa, no de las empresas tal vez que las cuales está invirtiendo, pero de igual forma al momento de entregar esta información, por ejemplo, los capítulos de información sostenible o en otros tópicos que salen dentro de las NIS, seguramente vamos a necesitar o solicitar información de de aquellas inversiones de las cuales nosotros estamos integrando como empresa. Entonces, tal vez no van a ser exigibles para las otras empresas, a menos que esas empresas tengan que reportar sus estados financieros, recordando el cuadrito que veíamos anteriormente, pero en este caso, nosotros como empresa deberíamos estar reportando esta información en base a la información que nos puedan estar entregando estas empresas en las que invertimos. Perfecto. Vamos avanzando con otra pregunta respecto del capítulo de inversión sostenible. ¿A quién o quiénes aplicaría este capítulo en Disculpame, específico? se me cortó un poco, ¿cómo? Respecto del capítulo de inversión sostenible, nos preguntan ¿a quién aplica o aplicaría? No sé si ahí tenemos a la persona que hizo la pregunta, pero en ese sentido el capítulo de inversión sostenible aplica a todas las empresas que tienen que estar aplicando la NIS, entendiendo de que estos 30 indicadores son obligatorios para aquellos que tienen que cumplir, no nos podemos estar, por así decirlo, sacando o eximiendo de alguno, como les decía, ni porque no son materiales o porque no tenemos información, podemos estar diciendo que no tenemos esa información, pero cuando la deberíamos tener, pero de cierta manera lo que busca aquí es poder entregar de qué forma nosotros tenemos ciertas acciones que tienen que ver con la inversión en temas de sostenibilidad y que también va muy de la mano, y me voy a retroceder un poco a esta diapositiva, porque va muy de la mano con
el punto 4 en tema de gobernanza, lo cualitativo, de que me preguntan directamente cuál es mi estrategia de sostenibilidad como empresa. Entonces, si van entrelazados, porque al final del día, por una parte tengo mi hoja de ruta en la cual cómo yo voy a estar enfrentando los distintos desafíos que prioricé para mi empresa, y por otra parte me preguntan directamente qué tipo de inversión hoy día yo estoy haciendo en temas de sostenibilidad, tal vez más asociado a temas ambientales, o algún otro en ese sentido para poder avanzar en esa materia, ¿sí? Pero como decía, en ese sentido, si para mí es obligatorio como empresa cumplir con las NIS, tengo que estar cumpliendo con los distintos tópicos que salen acá. Ahora, un punto sumamente importante, que si yo como empresa elijo trabajar voluntariamente cada uno de estos puntos, al menos mi consejo dentro de lo que significa la experiencia que hemos tenido en distintos reportes y memorias bajo distintos estándares, es que si utilizamos un estándar y lo queremos utilizar de manera voluntaria, siempre es súper bueno de forma de, al momento de entregar la información, como decía, principalmente a clientes inversionistas, que en este caso utilizamos las NIS y queremos declarar que nosotros voluntariamente estamos utilizando las NIS para reportar y no tenemos un indicador, es bueno decir que no tenemos o que no estamos cumpliendo, pero obviamente con la explicación de qué es lo que tenemos como estructurado o qué proyecto tenemos para poder el día de mañana decir que sí lo cumplimos, para poder cumplir a cabalidad el estándar que estemos utilizando voluntariamente. Excelente, Juan Carlos. Quizás vamos con una última pregunta, sobre todo ahí pensando que nos quedan 8 o 7 minutitos. Hay una interrogante bien interesante respecto de las penalizaciones por incumplimiento a la NIS, si existen o no existen. Entiendo que sí existen penalizaciones cuando son obligatorias. Tal vez hoy día no para esta sesión no lo tengo tan clara como el decir a cuánto equivale el no estar dando cumplimiento, pero obviamente para la apertura de esa pregunta, quien la haya hecho, obviamente bienvenido a que nos podamos juntar para poder revisarla y poder profundizar más ante estos puntos. Es sumamente interesante la pregunta, sobre todo desde el punto de vista, como decíamos, que si bien existen ciertas excepciones y facilidades para poder ir adoptando estas normas, obviamente de repente nos vamos a encontrar con que no podemos dar respuesta a esto, y para estar evitando algún tipo de sanción de no estar dando cumplimiento a cabalidad con temas de NIS, obviamente, como decía, existe este punto de el poder decir que no contamos con esta información, pero cuándo la podríamos estar teniendo y de qué manera la vamos a estar publicando. Perfecto. No sé si avanzamos con una última consulta o quieres cerrar el espacio por ahora, Juan Carlos, teniendo los minutos. Sí, no, o sea, no sé si alguien más de los presentes tienen alguna consulta, abrir el espacio, y si no, mi última invitación, o sea, mis dos últimas invitaciones dentro, ahí, por favor. Ramday. Hola, buenos días. Una pregunta. Yo ya leí las NIS, entonces en uno de los anexos o en la parte de atrás del el librito viene cómo se tiene el formato para presentar el reporte. O sea, ese así se tiene que hacer, o yo puedo hacer uno, o sea, por ejemplo, los reportes GRI, pues son una cosa muy colorida y así súper llamativa, ¿no? Porque traen 200,000 hojas y tiene que ser amigable para poder leer tanta información. Pero el reporte es muy como un Excel, o sea, como así como un Excel y Sí, no. muy sencillo. Entonces no sé si así lo tengo que hacer o yo puedo como ocupar la imaginación y hacer parecido un reporte gris. Sí, no. En ese sentido, entender que dentro de las NIS y de la B1 te da esa libertad de poder entregarlo en el formato que encuentres pertinente. En ese sentido, si ustedes ya vienen reportando bajo GRI, por ejemplo, y como tú dices, algo más colorido y que obviamente es mucho más ameno el poder leer esta información en vez de que sea un Excel que subamos con, bueno, A1, 2 puntos y el dato. Eso se puede hacer y existe esa libertad sobre ese punto. Obviamente, lo que sí se pide que es obligatorio es estar incluyendo los IPSOs que son aplicables dentro de esto. O sea, como digo, formato es obviamente libre,
Lo que sí no es libre como el dar excepciones a no dar respuesta a alguno de estos distintos tópicos que estuvimos revisando. Y entiendo de que entrega este formato de tabla para dar facilidad de adopción a las empresas, de no necesariamente tal vez estar buscando en generar un reporte, como tú bien dices, tal vez como diseñado completamente para poder entregarse cada uno de estos capítulos y poder presentarlo de manera de tabla, y entrega esa facilidad, pero como decía, si tú ya tienes un ejercicio de reportabilidad basado en esto, se puede estar entregando de esta manera, ¿sí? Muchas gracias. Perfecto. Súper. Entonces, ahí sí, si no hay más consultas, me interesa dejar dos mensajes. Por una parte, antes que se me escape toda la gente, quería pedir si nos podíamos sacar una fotito, si es posible prender la cámara, de esa manera podemos sacar la foto oficial de este webinar especial. Y segundo punto es que, como les decía, sigue abierto el espacio para que nos puedan responder este formulario que les dejamos con la invitación para poder medir, comillas, a priori, preliminarmente el desempeño de su empresa bajo las NIS, y que obviamente también extenderles a todos aquellos que estuvieron participando acá en que estamos terminando de trabajar, además de en esta presentación que ya salen buenos ejemplos de distintas empresas que están reportando los distintos tópicos, en un benchmark que les permita poder entender cómo las distintas industrias hoy día están tal vez dando respuesta con la información pública que ya se tienen, o qué tan tal vez atrasados como algunas industrias no estamos dando respuesta a ciertos indicadores, o que tal vez la adopción de dar respuesta a estos indicadores va a ser mucho más tardía, ¿sí? Eso se lo vamos a estar compartiendo durante la próxima semana. De igual manera, si se requiere o les gustaría tener alguna reunión más particular, más personalizada, para poder seguir conversando respecto a sus distintos desafíos, muy bienvenidos a que podamos agendar un espacio. Así que ahí pasamos a la foto. Si es que pueden prender sus cámaras, se lo agradecería mucho. Eso. Ahí les pedimos el último esfuerzo. Estamos terminando. Queremos registrar esto de la mejor forma, así que vamos con la foto. Entiendo que ya todos tienen prendida su cámara. La cuenta de 3, 2, 1. ¿Salió? No sé. Perfecto. Perfecto. Genial. Entonces, muchísimas gracias a todos y todas por participar. Seguimos en conversación y, como decía, ante cualquier otra consulta o duda, tiene nuestro contacto, correo, y podemos seguir conversando. Que tengan una muy bonita tarde. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, que estén bien.